Buen día. Soy el doctor Juan Francisco Moreno Hoyos, profesor del Departamento de Neumología. El día de hoy vamos a hablar de la clase de hipertensión arterial pulmonar. Antes de iniciar de lleno con este tema, este importante tema, hay que reconocer que esta enfermedad tiene signos y síntomas inespecíficos que se comparten con otras condiciones como falla cardíaca, bronquitis crónica, asma, y que al ser estos síntomas tan inespecíficos y la enfermedad tan rara, esto conlleva a un diagnóstico tardío. De hecho, se ha reportado que en países desarrollados el retraso del diagnóstico es de alrededor de 2 años y medio. Entonces, es importante reconocer esta condición, conocer sus signos, sus síntomas y realizar un diagnóstico correcto. Como veremos en un momento, el proceso diagnóstico es muy estructurado y sistemático. Sin tratamiento, esta condición tiene muy mal pronóstico. Tenemos fármacos disponibles para tratar esta enfermedad apenas a inicios del año 2000. Previo al año 2000 no había tratamiento, el pronóstico era muy malo. Sin embargo, en la actualidad, por el retraso en el diagnóstico o por falta de recursos para tratar esta condición en algunos casos, eso conlleva a que el pronóstico siga siendo malo. Como comentaba hace un momento, el abordaje sistemático para hacer un diagnóstico oportuno y correcto. Y afortunadamente, como comentaba hace un momento, en el año 2000 empezamos a tener ya fármacos activos específicos para tratar la hipertensión arterial pulmonar, pero del 2000 a la fecha tenemos ya un arsenal terapéutico bastante amplio que actualmente consiste en 13 fármacos para tratar esta condición. Esta es una curva de sobrevida de pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, la cual se obtuvo del registro de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, en el cual se incluyeron 115 pacientes en la década de los 80, 70, en las cuales no había tratamiento, solamente se manejaban con diuréticos, oxígeno, algunos vasodilatadores no específicos, y vean cómo la sobrevida a 5 años era muy apenas de un 25%, sobrevida a 2 años de entre un 50-60%. Y pues para que se den una idea de cómo les va a estos pacientes. Si ustedes extrapolan esta curva de Kaplan-Meier de sobrevida con cualquier neoplasia de cualquier órgano, se darán cuenta que el comportamiento en la sobrevida es muy similar a las enfermedades neoplásicas. Gracias a los avances y que se han diseñado moléculas para tratar esta condición que actúan principalmente en 3 vías, en la endotelina, en el óxido nítrico y en la prostaciclina. Tenemos 3 grupos de fármacos que actúan en estas vías. Se ha logrado modificar el curso natural de la enfermedad. Como podemos ver, esta es otra curva de sobrevida de Kaplan-Meier obtenida del registro REVIL, registro de pacientes en Estados Unidos. Y vean cómo la sobrevida a 2 años, cuando tenemos la triple terapia disponible, está entre el 80-90%, sobrevida a 5 años, que antes era de un 25%, ahora ya está a 70%. Entonces, definitivamente que con la terapéutica actual hemos impactado en la sobrevida de esta enfermedad. Sin embargo, como podemos ver, no es una cura y finalmente los pacientes tienden a deteriorarse, a fallecer o requerir algún otro tratamiento específico. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que afecta las arterias de pequeño y mediano calibre en las 3 capas de la arteria pulmonar, en la íntima, media y adventicia, principalmente viéndose cambios en la media de la pulmonar, donde vemos que hay un engrosamiento de la arteria pulmonar por proliferación de las células de músculo liso de la arteria,
hay hipertrofia, hay hiperplasia. Estas células tienen un mecanismo alterado de apoptosis, por lo que tienden a vivir más. Y si estas frases que les estoy comentando acerca del comportamiento de las células de músculo liso, pues nos recuerdan mucho el comportamiento de las células neoplásicas. De ahí que se ha extrapolado no nada más en el pronóstico, o se ha comparado con las enfermedades neoplásicas, no nada más por el pronóstico, sino también por la fisiopatología de la enfermedad. Vemos cómo hay un engrosamiento de las arterias progresivo, principalmente por lo que comentaba, alteración de las células de músculo liso en la media, pero también hay proliferación en la íntima, hay irregularidad en la íntima del vaso sanguíneo, existe también formación de microtrombos por alteraciones en el endotelio, y todo esto lleva a una estrechez o una reducción en la luz de la arteria pulmonar, lo cual incrementa la resistencia, gradualmente la resistencia al flujo sanguíneo, y esto es lo que finalmente incrementa la presión pulmonar. Como pueden ver en este diagrama, es una arteria pulmonar normal con su endotelio, su capa media con una o dos filas de células de músculo liso, un endotelio normal, los alveolos alrededor. Acá vemos unas arterias pulmonares más engrosadas, el endotelio anormal. Vemos cómo incluso la adventicia se ve engrosada. No hay tantos cambios en la adventicia, pero podemos ver alguna infiltración por linfocitos, de tipo T reguladores, o incluso algunas veces vemos también bandas de colágeno también en la adventicia, como cambios en esta enfermedad. Y en fases avanzadas vemos cómo, además del engrosamiento, tenemos unas lesiones que se forman adyacente a los vasos sanguíneos como un intento de compensar esa falta de lecho vascular por la obstrucción progresiva. Se forman canales vasculares anormales alrededor a un lado de los vasos sanguíneos, los cuales se conocen como lesiones plexiformes, que es la lesión histopatológica patognomónica de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué pasa conforme se van engrosando estas arterias y conforme van obstruyéndose el flujo? Bueno, vemos cómo se va aumentando la resistencia vascular pulmonar y cómo aumenta la presión de la arteria pulmonar. Sin embargo, en la fase incipiente de la enfermedad, los pacientes no tienen síntomas. En la fase prodrómica, hay una pérdida importante del lecho vascular pulmonar antes de que aparezcan los síntomas. Se estima que para que el paciente desarrolle síntomas, hablando de clase funcional, síntomas clase funcional 2 o 3 de falla cardíaca, ya se ha perdido un 40% del lecho vascular. Entonces, cuando ya tiene síntomas el paciente, usualmente la enfermedad ya está bien establecida e incluso puede estar avanzada. Lo que genera los síntomas de estos pacientes, pues no es propiamente el incremento de la presión pulmonar en sí, tampoco es hipoxemia, tal vez veamos hipoxemia en fases avanzadas de la enfermedad, pero lo que condiciona los síntomas de estos pacientes es la falla cardíaca derecha. El órgano blanco del incremento de la presión pulmonar es el ventrículo derecho. Al irse incrementando la presión de la arteria pulmonar, al irse incrementando las resistencias, el ventrículo derecho en fases iniciales tiene cierta capacidad de adaptarse, pero conforme avanza la enfermedad, el ventrículo pierde esta propiedad, se empieza a dilatar y empieza a fallar, y es cuando empiezan a aparecer síntomas. Entre peor sean los síntomas, de clase funcional 3 o 4, nos habla de que peor está la función del ventrículo derecho. De hecho, la mayoría de estos pacientes, además de que les condiciona los síntomas la falla cardíaca derecha, en la gran mayoría fallecen de falla cardíaca derecha. Entonces, como marcadores pronósticos en la enfermedad, son los indicadores directos o indirectos de cómo está funcionando el ventrículo derecho.
La presión de la arteria pulmonar per se, el número, la cifra, no es pronóstico de la enfermedad. Puede haber pacientes que tengan presiones de la arteria pulmonar de 40, pero con un gasto cardíaco bajo, y un paciente con una presión de 80, pero que su gasto cardíaco es normal. Bueno, a ese paciente con 40 tiene peor pronóstico que el que trae una presión más alta de 80. Entonces, este mensaje que se les quede grabado: la presión pulmonar no es pronóstico de la enfermedad. Sí nos sirve para hacer el diagnóstico, pero no para el pronóstico. El pronóstico va más en relación a indicadores de función del ventrículo derecho. Antes de avanzar, recuerden que el ventrículo derecho es más delgado que el ventrículo izquierdo. Manejan el mismo gasto cardíaco. Si el ventrículo izquierdo bombea 5 litros por minuto, el derecho también bombea 5 litros por minuto, pero el sistema al que se enfrenta el ventrículo derecho, o sea, el lecho de la arteria pulmonar, es un lecho vascular con una compliance muy alta, y a diferencia del lecho arterial sistémico o arterial periférico, tiene una resistencia muy alta. El de la pulmonar muy baja, el sistémico muy alta, de tal forma que el ventrículo izquierdo, como todo músculo, se hipertrofia para manejar esta poscarga, y el ventrículo derecho, al tener una poscarga más baja, pues es un músculo más delgado, y que tiene muy pocas propiedades para adaptarse a la poscarga. Entonces, recordemos, los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar, pues se tapa la arteria pulmonar, y eso no permite que el ventrículo derecho se adapte, se dilata, comprime el ventrículo izquierdo, y eso es lo que genera el choque cardiogénico en la tromboembolia pulmonar aguda. Acá es una enfermedad más crónica y inicialmente puede adaptarse, pero eventualmente se pierde esa capacidad de adaptación y aparecen los síntomas. Inicialmente se postuló que la hipertensión arterial pulmonar se originaba por un imbalance de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, y se identificaron principalmente 3 vías, que son la de la endotelina, que es un vasoconstrictor muy potente, es el vasoconstrictor más potente del organismo, y además de ser un vasoconstrictor, también induce fibrosis tisular. Tenemos la vía del óxido nítrico. Se demostró que en pacientes con hipertensión arterial pulmonar hay una disminución de producción de óxido nítrico a nivel tisular, y esto generaba, recuerden que es un vasodilatador, el óxido nítrico. Pues, al haber una deficiencia, esto promovía más la vasoconstricción, pero también la deficiencia de óxido nítrico promueve proliferación tisular y fibrosis. Tenemos la vía de prostaciclinas, que fue una de las primeras que se identificó como anormales en la hipertensión arterial pulmonar, y también hay una deficiencia de prostaciclinas y un exceso de tromboxanos, lo cual promueve más la vasoconstricción, promueve la proliferación tisular, promueve la remodelación de tejidos, la deficiencia de prostaciclinas, e incluso la formación de trombos in situ. Se han reconocido otros mecanismos fisiopatológicos, como que hay un exceso de serotonina. Ya comentaba hace un momento al inicio de la clase que estas células tienen un mecanismo anormal de apoptosis, tienden a vivir más, tiene una vía glucolítica alterada, eh, tiene un metabolismo mitocondrial alterado, donde hay un mayor consumo de glucosa de forma ineficiente, con mayor producción de radicales libres, un mecanismo metabólico muy similar al de las células malignas. Hay alteraciones en los canales de potasio que tienen que ver con vasoconstricción, vasodilatación. Hay mediadores inflamatorios que se han visto involucrados, sobre todo en la hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades de tejido conectivo, como lupus, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, o en hipertensión arterial pulmonar asociada a VIH o asociada a esquistosomiasis. En ellos podemos tener la inflamación como un papel importante. Y finalmente, las células circulantes
se ha establecido que células pluripotenciales que están circulando en el torrente sanguíneo pueden irse a depositar en la pared de las arterias pulmonares y por algún estímulo no definido, aún estas células se diferencian en células de músculo liso que empiezan a proliferar de forma descontrolada y promueven todos estos cambios que vemos en hipertensión arterial pulmonar. En el ámbito genético se han descrito múltiples genes, todos ellos relacionados con proteínas transmembrana que activan o regulan genes que van relacionados con proliferación celular, con metabolismo celular. El que se ha demostrado, incluso el primero que se documentó en esta condición fue el gen BMPR2, que es una proteína transmembrana y que se ha asociado hasta el 50% de los casos de pacientes con hipertensión arterial pulmonar hereditaria. Entonces, reconocer esta mutación en la fisiopatología de hipertensión arterial pulmonar, sobre todo en los casos hereditarios, es importante. Hay otros mecanismos epigenéticos como la modificación de histonas, la presencia de RNA no codificante, microARN, metilación del DNA, etc. ¿Cómo se define la hipertensión pulmonar? A continuación mencionaré las definiciones vigentes en los últimos lineamientos de hipertensión arterial pulmonar. Para fines de evaluación, estas cifras serán las que se tomen en cuenta. Se define hipertensión pulmonar como presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Se reconoce que los valores normales oscilan entre 8 y 20 milímetros de mercurio y que en general lo normal se considera 14 más menos 3 de presión media de la arteria pulmonar. Esta presión media se obtiene mediante la medición directa en la arteria pulmonar con un catéter de Swan-Ganz. La definición de hipertensión pulmonar es una definición hemodinámica porque se obtiene a través de un parámetro hemodinámico con un catéter. Los pacientes con media ala pulmonar entre 21 y 24 se les consideran como anormalmente altos y se recomienda monitoreo estrecho. Les hacía el comentario que estos parámetros los vamos a usar para evaluación en su curso, ya que los expertos mundiales están por publicar que la nueva definición para hipertensión pulmonar va a ser que la media de la arteria pulmonar sea mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Entonces, tener eso en mente, si en el futuro ustedes encuentran literatura con esta cifra, es porque se acaba de modificar. Pero para fines de su evaluación, es lo que hemos señalado en esta presentación. Muy bien. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, tenemos que definirla entre si es hipertensión pulmonar precapilar o pulmonar postcapilar. Tenemos que la precapilar tiene una media de la pulmonar mayor o igual a 25, una presión de oclusión de arteria pulmonar o presión en cuña de la arteria pulmonar menor o igual a 15 milímetros de mercurio y resistencias vasculares pulmonares mayor de 3 unidades Wood. Aquí, ¿qué es lo que hace la diferencia entre precapilar y postcapilar? Es la presión de oclusión de arteria pulmonar. Lo relevante es que la hipertensión pulmonar postcapilar es muy común. Es la hipertensión pulmonar secundaria a falla cardíaca izquierda. De hecho, es la causa más común de hipertensión pulmonar, la falla cardíaca izquierda, y que ese incremento de presión en las cavidades izquierdas se transmite hacia las cavidades derechas y esto genera una hipertensión pulmonar. Y en estos casos, cuando ponemos un catéter de Swan-Ganz, recuerden que en la punta tiene un balón y al avanzarlo y llegar a ocluir la arteria pulmonar, la presión que me transmite es la que está más allá del globo, es decir, aquella que viene de las cavidades izquierdas. Y cuando está mayor a 15 milímetros de mercurio, me habla que la hipertensión pulmonar
tiene un origen postcapilar, es decir, de las cavidades izquierdas. Pero si se ocluye la arteria pulmonar y la presión de oclusión de la arteria pulmonar es menor de 15, eso nos habla que la hipertensión pulmonar tiene un mecanismo precapilar, que es lo que vemos en la hipertensión arterial pulmonar. Las unidades Wood es una medición de la resistencia vascular pulmonar expresada en unidades Wood, es un parámetro obtenido de la resta de la media de la pulmonar, la cuña dividido entre el gasto cardíaco, y eso nos da la resistencia. Es importante que reconozcamos estos conceptos. La clasificación de la hipertensión pulmonar. Hay 5 grupos de hipertensión pulmonar. Esta clase se trata o versa en el grupo 1. Toda la fisiopatología, todo lo que hemos hablado hasta ahorita de fisiopatología y lo que hablaremos de diagnóstico y lo que hablaremos de tratamiento es enfocado al grupo 1, pero hay otras causas de hipertensión pulmonar. Por ejemplo, la grupo 2, que ya les comentaba hace un momento, es la más común, es por falla cardíaca izquierda, y esta puede ser por disfunción sistólica, disfunción diastólica, enfermedad valvular izquierda como estenosis o insuficiencia de la válvula aórtico-mitral, obstrucción de entrada o salida de las cavidades izquierdas, ya sea congénita o adquirida, y estenosis congénita o adquirida de las venas pulmonares. Tenemos el grupo 3, que es la hipertensión pulmonar debida a enfermedades pulmonares o a hipoxemia o hipercapnia, y ahí pues tenemos EPOC, enfermedades intersticiales, enfermedades con patrón mixto, trastornos de la respiración durante el sueño que se acompañan de hipoventilación e hipercapnia, y eso hipertensión pulmonar, hipoventilación alveolar, exposición crónica a grandes altitudes, o enfermedades del desarrollo del pulmón o del tórax que condicionan restricción, o sea, deformidades extremas de la columna, de la caja torácica, que condicionan que haya restricción pulmonar, eso genera hipercapnia, hipoxemia e hipertensión pulmonar en el curso de esa enfermedad. Grupo 2 y grupo 3 son los más comunes. Ya comentamos falla cardíaca izquierda, grupo 3 es lo que también se le ha llamado cor pulmonale, aunque ahora nos recomiendan que lo expresemos como hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar. En el grupo 4 tenemos un grupo muy interesante de patologías. La que marca a este grupo es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y algunas otras condiciones que ocluyen la arteria pulmonar, como algunas vasculitis o sarcoma de la arteria pulmonar, algunas parasitosis como la hidatidosis, pueden ocasionar hipertensión pulmonar en este grupo 4. Y en el grupo 5 tenemos enfermedades que cursan con hipertensión pulmonar por mecanismos poco conocidos, y ahí tenemos sarcoidosis, linfangioleumiomatosis, enfermedades de depósito de colágeno, anemias hemolíticas, síndrome metabólico. Hay una larga lista de patologías con mecanismos no muy bien definidos que ocasionan esto. Regresando al grupo 1, que es el grupo de interés de esta clase, pues tenemos la hipertensión arterial pulmonar idiopática, que es la más común de este grupo. Luego sigue la hereditaria, que ya comentamos que en el 50% de los casos se ha demostrado el gen BMPR2, la mutación del gen BMPR2. Tenemos la hipertensión arterial pulmonar inducida por drogas y toxinas. ¿Qué drogas y qué toxinas? Pues ahí tenemos principalmente las metanfetaminas, algunos anorexigénicos, que usualmente son derivados de anfetaminas. Algunas se han asociado, podrían estar asociadas como cocaína. Tenemos algunos fármacos como imatinib, dasatinib, algunos interferones también como asociados a hipertensión arterial pulmonar, y condiciones asociadas a hipertensión arterial pulmonar como cardiopatías congénitas, sobre todo aquellas que cursen con un shunt de izquierda a derecha, que eso condiciona hiperflujo a la vasculatura pulmonar, hipoxemia, y estas son principalmente CIA, CIB, persistencia de conducto arterioso y drenaje venoso anómalo.
Tenemos enfermedades de tejido conectivo, que es un grupo muy común de patologías que se asocian a hipertensión arterial pulmonar. Prácticamente todas las condiciones reumatológicas se pueden asociar a hipertensión arterial pulmonar, pero las tres más comunes y en orden de frecuencia son esclerosis sistémica, lupus y enfermedad mixta de tejido conectivo. Tenemos hipertensión arterial pulmonar asociada a VIH, 0.5% de los pacientes con VIH tienen hipertensión arterial pulmonar. Tenemos hipertensión arterial pulmonar asociada a esquistosomiasis. La esquistosomiasis es una parasitosis que en nuestro país no es común, pero en Sudamérica y África es relativamente frecuente. De hecho, es la causa número 1 de trasplante hepático en jóvenes, en Brasil, por ejemplo. Se ha asociado a hipertensión pulmonar por mecanismos inflamatorios, ya que el parásito se puede alojar en el pulmón, en los vasos sanguíneos, generar una reacción inflamatoria y eso o condicionar la hipertensión arterial pulmonar, pero también al ocasionar hipertensión, se alojan en la porta y generan hipertensión portal, que puede o no asociarse a cirrosis. Y la hipertensión portal es otra condición que se asocia a hipertensión arterial pulmonar. 7% de los pacientes que son evaluados para un trasplante hepático tienen algo que se llama hipertensión portopulmonar o hipertensión arterial asociada a hipertensión arterial pulmonar asociada a hipertensión portal, y que si no se diagnostica y se trata correctamente previo a un trasplante de hígado, se puede asociar hasta un 70% de mortalidad perioperatoria al trasplante. Entonces es importante reconocerlo. Hay otras condiciones en el grupo 1, como el grupo 1' y doble prima. En el grupo 1' está la enfermedad pulmonar veno-oclusiva y la hemangiomatosis capilar pulmonar. Estas enfermedades tienen muchos cambios histopatológicos a nivel de las vénulas pulmonares, pero finalmente los cambios histológicos en las arterias pulmonares son muy similares al resto del grupo 1, entonces se dejan dentro del grupo 1, pero con un mecanismo un poquito diferente, más originado en las vénulas. Y tenemos en el grupo 1 doble prima la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, y esta, aunque esto es una clase de adultos, los pediatras tenían otra clasificación muy compleja para hipertensión pulmonar, y esta clasificación homogeneiza la clasificación de adultos y pediátricos, y por eso se deja el grupo 1 doble prima para que se mantenga esta condición. ¿Cuándo sospechamos hipertensión arterial pulmonar? Cuando tenemos síntomas como disnea, que es el síntoma más común, fatiga, síncope, dolor torácico, palpitaciones, edema de extremidades inferiores. Recuerden lo que les comentaba al inicio de la clase, estos síntomas son muy inespecíficos, se pueden confundir con otras patologías. Lo que recomendamos es que si estamos estudiando un paciente con disnea y ya descartamos las causas más comunes, empezar a pensar en hipertensión pulmonar como causa de la disnea. Hay algunos signos de presencia de hipertensión pulmonar, como S2 aumentado de intensidad, levantamiento external, soplo sistólico de regurgitación tricuspidia, soplo diastólico de regurgitación pulmonar, presencia de S4, datos de falla ventricular derecha, que así no queremos encontrarnos a los pacientes porque nos hablan de que la enfermedad ya está avanzada. Tenemos ingurgitación venosa yugular, galope ventricular, que es el S3, hepatomegalia, ascitis, edema, reflujo hepatoyugular. Una radiografía puede orientarnos y lo que vemos generalmente son arterias pulmonares dilatadas. Se ha definido que la arteria pulmonar, la rama interlobar derecha, cuando mide más de 16 milímetros, sugiere hipertensión pulmonar. Otros datos son oligoemia. Recuerden que los vasos sanguíneos llegan hasta 2/3 partes del parenquima pulmonar. En este caso podemos verlos que no llegan a 2/3 partes. Hay oligoemia pulmonar. Hay cardiomegalia a expensa de cavidades derechas, y eso se ve porque vemos la punta del corazón desplazada hacia arriba. Hay elevación de la punta del corazón. Y en una radiografía lateral podemos ver obliteración del espacio retroesternal, ya que recordemos que las cavidades derechas son anteriores. Sin embargo, una radiografía normal no nos descarta hipertensión pulmonar. Un electrocardiograma también nos puede apoyar, sobre todo si tenemos datos floridos como crecimiento de aurícula derecha,
sobrecarga de cavidades derechas, crecimiento de cavidades derechas. Este ejemplo es de un electrocardiograma florido de un paciente con hipertensión pulmonar. Sin embargo, no es común que veamos todos estos datos juntos e incluso podríamos tener electrocardiogramas normales o casi normales en pacientes con hipertensión pulmonar. De ahí que la sensibilidad puede ser un 55, un 73%. ¿Qué estudio debemos de pedir cuando sospechamos de hipertensión pulmonar? El estudio de tamizaje es el ecocardiograma transtorácico, es el estudio de tamizaje o de screening. Y lo que buscamos en el ecocardiograma son básicamente dos cosas. El jet de regurgitación tricuspidia, con el cual podemos medir indirectamente la presión pulmonar, y el estado de las cavidades derechas, si estas están dilatadas o son de tamaño normal. Cuando el jet de regurgitación tricuspidia es mayor de 2.8 metros por segundo, esto nos sugiere o nos aumenta la probabilidad que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Si además de esto se observan las cavidades derechas dilatadas, esto aumenta todavía más la probabilidad de que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Este estudio, como todos los estudios de tamizaje, tiene una sensibilidad muy alta, pero la especificidad es baja. Se ha reportado una especificidad de un 50, un 70%, sensibilidades de 90% para arriba. Por lo tanto, un ecocardiograma que nos dice que el paciente tiene hipertensión pulmonar necesita de ser corroborado con un método diagnóstico definitivo, que son estudios que tienen una especificidad más alta. El ecocardiograma no nada más nos sirve para tamizaje, también nos habla de severidad, como en este ejemplo que vemos las cavidades derechas dilatadas, con compresión de las cavidades izquierdas. Hay derrame pericárdico, que ese es un dato de gravedad en hipertensión pulmonar. A diferencia del ventrículo izquierdo, donde podemos medir una fracción de eyección y decir cómo está bombeando el ventrículo izquierdo, en el derecho, por su geometría, no es posible determinar una fracción de eyección con ecocardiograma, pero sí medimos la excursión del anillo tricuspidio, que se llama TAPSE, y cuando la excursión es mayor a 18 milímetros, el pronóstico es mayor, o sea, quiere decir, es mejor, quiere decir que el ventrículo derecho funciona bien. Cuando está por debajo de 18 milímetros, nos dice que el gasto cardíaco, el índice cardíaco en este paciente está bajo y correlaciona con un mal pronóstico. Ahora, este es el algoritmo del abordaje diagnóstico. Se ve complejo, pero en realidad es sencillo. Si conocemos la clasificación, esto tiene mucho sentido. Tenemos signos, síntomas o una historia sugestiva de hipertensión pulmonar. Si la respuesta es sí, entonces le hacemos un ecocardiograma. Si en el ecocardiograma encontramos que tenemos cavidades derechas dilatadas, presión pulmonar elevada, una velocidad del jet de regurgitación tricuspidia arriba de 2.8 metros por segundo, pues entonces esto nos aumenta la probabilidad y evaluamos causas de hipertensión pulmonar. Acá en el algoritmo dice considera enfermedad cardíaca o pulmonar, o sea, grupo 2 o grupo 3. Y eso lo vemos en el mismo ecocardiograma de tamizaje, podemos ver las válvulas, podemos ver la fracción de eyección, podemos ver si tiene disfunción diastólica. Y ahí se recomienda que hagamos también pruebas de función pulmonar, donde vamos a descartar patología obstructiva, patología restrictiva, podemos hacer un TAC para descartar fibrosis, descartar algún otro problema pulmonar intersticial. Y ahí vemos grupo 2 y 3. Si esos estudios son normales, avanzamos en el algoritmo diagnóstico. Entonces, si ya descartamos grupo 2 y 3, entonces hay que descartar grupo 4, que es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. El grupo 4 lo descartamos con un gamagrama de ventilación-perfusión, buscando defectos de ventilación-perfusión. En la imagen de arriba, en la primera fila, vemos una proyección anterior y posterior del gamagrama ventilatorio, y en la fila 2 y 3 vemos las fases de perfusión. Como pueden ver,
tiene defectos importantes. Por ejemplo, el pulmón izquierdo casi no tiene perfusión, el pulmón derecho, prácticamente el lóbulo inferior y el lóbulo medio no tienen perfusión. Entonces, esto nos habla que hay un mismatch o un desequilibrio ventilación-perfusión en este estudio, y esto en el algoritmo nos dice que habrá que irnos a buscar si este paciente tiene hipertensión pulmonar del grupo 4 y que tiene un abordaje diferente y un tratamiento diferente. Esa es otra entidad. Sin embargo, si el gamagrama es negativo para defectos de perfusión, entonces avanzamos en el algoritmo diagnóstico y si ya descartamos grupo 2 y 3 en el primer paso, en el segundo paso grupo 4, pues entonces ahora hay que considerar grupo 1 y es cuando hacemos un cateterismo cardíaco derecho. Ya que descartamos grupo 2 y 3 y grupo 4, entonces hay que pensar ya en grupo 1 y lo que hacemos es un cateterismo cardíaco derecho buscando ese patrón precapilar que comentamos hace un momento. Grupo 1, al ser el más raro de la clasificación, es por exclusión, por eso el algoritmo es primero vemos 2 y 3, luego 4, y ya que excluimos eso, ya buscamos grupo 1, por eso el cateterismo también se deja hasta el final del algoritmo. Y luego, si ya documentamos ese patrón precapilar en el cateterismo cardíaco derecho, entonces dentro del grupo 1, pues hay que mandarle a hacer su panel reumatológico para descartar enfermedades reumatológicas. Ya en el ecocardio vimos si tenía o no cardiopatías congénitas. Hacemos un interrogatorio intencionado para buscar si hay buena exposición a drogas o toxinas, descartamos VIH, descartamos hipertensión portal, si vale la pena o hay algún antecedente que sugiere esquistosomiasis, pues buscamos esquistosomiasis, pero si ya descartamos todo eso, entonces, nuevamente, por exclusión, se hace el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar idiopática. No podemos decir que es idiopática si no descartamos todo lo anterior. El cateterismo cardíaco derecho es el gold estándar para el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Entonces, si un paciente nos llega nos dicen que tiene hipertensión pulmonar y no tiene un cateterismo, probablemente o no lo tenga, porque se puede equivocar hasta en 50% de los casos el eco, o tenga otro tipo de hipertensión pulmonar que no sea del grupo 1. Por eso es importante confirmarlo con el cateterismo cardíaco. Además de que podemos excluir cardiopatías congénitas, medir la cuña, que eso no se hace con el eco, podemos establecer severidad y ver prueba de vasorreactividad. Estos son los trazos que vemos con el catéter de Swan-Ganz conforme va pasando por las cavidades derechas, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y finalmente vemos el trazo que se obtiene cuando se acuña el catéter, que si se fijan es muy parecido al de la aurícula derecha, y es que nos transmite el trazo de la aurícula izquierda. El cateterismo cardíaco derecho es un procedimiento muy seguro. Este es un análisis de más de 7,000 cateterismos cardíacos en diferentes centros en el mundo, y vean cómo la mortalidad es de 0.05%. Y esto es en pacientes graves. Entonces, son muy raras las excepciones para hacer un cateterismo cardíaco derecho, son muy raras las contraindicaciones, es un procedimiento seguro, entonces no hay una justificación para no hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, bueno, es que el riesgo, no hay riesgo, como pueden ver acá, salvo los propios de una canulación de una vena central. Muy bien. Hasta ahorita, en resumen, tenemos que hay que tener un alto índice de sospecha para diagnosticar esta enfermedad. Se requiere una evaluación diagnóstica a fondo, ya lo vimos en el algoritmo. Hay que excluir enfermedad tromboembólica crónica, y para eso a todos los pacientes hay que hacerle un gamagrama ventilación-perfusión. Y el cateterismo cardíaco diagnóstico derecho es para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento. Finalmente, dentro de la evaluación, pues también hay que hacer una evaluación funcional basal, como determinar la clase funcional y la prueba de caminata a 6 minutos. Pasaremos a hablar del tratamiento. El tratamiento va enfocado para disminuir síntomas, mejorar la capacidad de ejercicio, mejorar los parámetros hemodinámicos, prevenir el deterioro, mejorar calidad de vida, pero sobre todo mejorar la sobrevida.
Se postuló en algún momento que intervenciones tempranas, o sea, hacer el diagnóstico de forma oportuna, nos daba mayores oportunidades de cambiar la historia natural de la enfermedad. Muy diferente a cuando hacemos intervenciones tardías, diagnosticamos al paciente cuando llega al hospital en clase funcional 3 o 4, ya en franca falla cardíaca derecha, pues ahí no tenemos una oportunidad para hacer un diagnóstico, para hacer impactar positivamente en la enfermedad. ¿Qué debemos de hacer cuando confirmamos el diagnóstico de hipertensión pulmonar? Pues primero se recomienda que esto sea confirmado en un centro experto, es decir, que el cateterismo cardíaco se realice en un lugar donde frecuentemente se está realizando, se evalúan pacientes o obviamente por un cardiólogo o neumólogo, porque este procedimiento lo hacen cardiólogos o neumólogos, que sea experto en este tema. Inmediatamente después de que se confirma, pues además de dar terapia específica, hay algunas recomendaciones, como que si el paciente puede hacer un ejercicio supervisado, anteriormente se recomendaba que estos pacientes no hicieran ningún tipo de actividad, ahora se sabe que un ejercicio regulado, supervisado puede ayudar, apoyo psicosocial, ya sea terapia individual o en grupos o a la familia, debe de evitarse la actividad física extenuante, debe evitarse el embarazo, mujeres en edad productiva deben de usar un doble método de control de embarazo para evitar el embarazo, ya que se asocia a una mortalidad muy alta tanto para la madre como para el producto. Se recomienda usar oxígeno si la PO2 es menor de 60, la saturación abajo de 90. Estos pacientes deben de vacunarse para neumococo e influenza y en caso de cirugía selectiva se recomienda anestesia epidural. Anticoagulantes orales solamente se recomiendan para idiopática, hereditaria y asociada a anorexigénicos. En estos grupos se demostró eficacia. En el pasado se extrapolaba este hallazgo a las otras condiciones del grupo 1, sin embargo, se ha ido demostrando poco a poco que anticoagular a todos los pacientes nos da mayor riesgo de sangrado. Por lo tanto, solo en estos grupos se recomienda anticoagular. Y la anticoagulación se recomienda que sea moderada, por así decirlo, haciéndolo con warfarina y buscando INRs entre 1.5 y 2. El uso de diuréticos está recomendado para cuando hay datos de sobrecarga de cavidades derechas. Ya comentamos lo del oxígeno. Recientemente se ha escrito que los pacientes con anemia por deficiencia de hierro o deficiencia de hierro, aunque no tengan anemia, tienen un peor pronóstico. De ahí que se recomienda también evaluar el estado de hierro en el paciente y si se encuentra bajo, pues tratarlo. Se ha intentado muchas veces extrapolar los hallazgos o las terapias que tenemos para la falla cardíaca izquierda, extrapolarlos a la falla cardíaca derecha y pues se han intentado IECAS, ARAS, betabloqueadores y hasta ahorita se ha visto que pueden tener más efectos deleterios que benéficos. Por lo tanto, no se recomienda a menos que exista una comorbilidad que justifique el uso concomitante en hipertensión arterial pulmonar. Hay una prueba que se realiza durante el cateterismo cardíaco derecho que se llama prueba de vasorreactividad, que consiste en la administración de óxido nítrico inhalado, 20 a 40 partes por millón, que es lo que comúnmente hacemos, pero también puede usarse adenosina, epoprostenol o incluso se han utilizado iloprost inhalado, que es una prostaciclina inhalada. Y lo que buscamos es que la presión de la pulmonar se reduzca al menos 10 milímetros de mercurio a un valor menor de 40 milímetros de mercurio sin que caiga el gasto cardíaco. ¿Por qué es importante hacer esta prueba de vasorreactividad? Porque podemos identificar un grupo de pacientes muy pequeño, de hecho representa el 6% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, que tienen un comportamiento muy diferente en la enfermedad, que responden a calcio antagonistas como diltiazem, amlodipino, verapamilo, nifedipino, y vean cómo la curva de sobrevida en estos pacientes es bastante buena comparado con aquellos que no tienen una prueba de vasorreactividad positiva. Incluso hay gente que dice que este es otro tipo de hipertensión pulmonar, es otro tipo de pacientes con un pronóstico mucho mejor. Cuando ya hicimos una prueba de vasorreactividad
que se recomienda hacerla para pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria o asociada a drogas y toxinas. Si la prueba fue negativa, que como ya comentamos será en más del 90% de los casos, entonces tendremos que hacer una evaluación del paciente para estratificar el riesgo y en base a eso establecer una terapia con fármacos específicos. Antes de iniciar un tratamiento específico es importante hacer la estratificación de riesgo de los pacientes y aquí hay que considerar varios parámetros clínicos, fisiológicos, biomarcadores, ecocardiográficos y hemodinámicos. Dentro de la evaluación clínica hay que ver cómo están progresando los síntomas, la clase funcional, si hay o no síncope o signos de falla cardíaca derecha. En la prueba de ejercicio utilizamos la prueba de caminata de 6 minutos frecuentemente, que es muy fácil de realizar, pero en algunos centros usamos también para complementar la prueba de ejercicio cardiopulmonar, que es una prueba más compleja y en que afortunadamente en nuestro medio contamos con ella. Los biomarcadores usamos habitualmente o BNP o NT-proBNP, depende lo que se disponga en el hospital que trabajemos. Cualquiera de los dos son buenos para dar seguimiento. Y el BNP, recuerden que es un biomarcador, el péptido natriurético cerebral, es un biomarcador que nos indica función del ventrículo derecho. Si está elevado, nos habla de que hay falla cardíaca. En el ecocardiograma valoramos el área de la aurícula derecha. Entre más aumentada, entre más grande el área, peor el pronóstico. Presencia o ausencia del derrame pericárdico, que ya comentamos que su presencia es mal pronóstico. Y en la evaluación hemodinámica nos interesa ver la presión de la aurícula derecha, el índice cardíaco y la saturación de la arteria pulmonar. En esos parámetros hemodinámicos, esos 3 parámetros nos indican cómo funciona el ventrículo derecho. Si se fijan en la evaluación o en la estratificación de riesgo, no viene cuánta presión pulmonar tiene el paciente. Ya lo comentamos que eso no es relevante en la estratificación de riesgo, ni en el seguimiento, ni para ver pronóstico. Ya que hicimos toda esta evaluación, vamos a agrupar todos estos parámetros y vamos a estratificar si el paciente tiene riesgo bajo, intermedio o alto. Y lo acomodamos en este semáforo que así se le ha llamado, cuando están los parámetros en verde o la mayoría de los parámetros estén en verde, porque es muy raro encontrar puro verde, amarillo y rojo. Generalmente están un poquito dispersos los parámetros distribuidos en esta tabla, pero si la mayoría de los parámetros estén en verde, nos habla que el paciente esté bien y que es un paciente bajo riesgo. Cuando andamos en el rojo, ahí hay que poner más atención y ser más agresivos en el tratamiento. Entonces, ya después de que estratificamos al paciente, vamos a escoger una terapia blanco para tratarlos. ¿Qué terapias blanco tenemos? En un momento, al inicio comentábamos que teníamos fármacos que actúan en 3 vías. En la vía de la endotelina tenemos 3 fármacos, bosentan y macitentan, que son antagonistas selectivos del receptor de endotelina, son antagonistas duales. Tenemos ambrisental. También en la vía del óxido nítrico tenemos sildenafil, tadalafil y vardenafil, que son inhibidores de fosfodiesterasa 5, y riociguat, que es un estimulador de guanilato ciclasa. En la vía de las prostaciclinas tenemos epoprostenol, treprostinil, iloprost y veraprost. Epoprostenol es el primer fármaco que se utilizó para tratar hipertensión arterial pulmonar. Se usa de forma intravenosa, en infusión continua. No es termoestable, entonces es un poquito difícil el manejo. La infusión es 24 horas del día. Sigue siendo el fármaco más potente, aunque es el más viejito. Treprostinil tenemos subcutáneo, intravenoso, inhalado y tomado. Iloprost tenemos inhalado, en algunos países de Europa puede haber intravenoso, veraprost es vía oral. Y tenemos Selexipac, que es una molécula nueva, sintética, que es una antagonista no prostanoide de los receptores, un agonista de los receptores de prostaciclina. Entonces, cuando no tuvimos una prueba de vasorreactividad y clasificamos a nuestro paciente si está en riesgo bajo, intermedio o alto, entonces decidimos cómo iniciar. Cuando tenemos un paciente en clase funcional 4,
la recomendación actual es que iniciamos triple terapia, terapia combinada de inicio, pero que incluya una prostaciclina intravenosa, ya sea treprostinil o epoprostenol, que son las que se pueden dar de forma intravenosa. Si el paciente está en clase funcional 2 o 3, las guías nos dicen que le puedes dar monoterapia o terapia combinada oral de inicio. Como muchas enfermedades crónicas, primero se postuló y recientemente ya se demostró que actuar en diferentes vías es mejor que en una sola. Ya se vio en VIH, en falla cardíaca, en diabetes, en hipertensión. Y bueno, acá ya vimos que la fisiopatología hay múltiples vías, entonces terapia combinada funciona mejor que monoterapia. De hecho, en las guías que próximamente se van a publicar, se reduce mucho la recomendación de la monoterapia. Pero si acaso lo usamos es para pacientes de riesgo bajo. Entonces, si el paciente está en riesgo bajo intermedio, terapia combinada oral de inicio o monoterapia. Y luego, a los 2 meses, a los 3 meses, se evalúa nuevamente y le aplicamos ese semáforo que vimos. Y si el paciente tuvo una respuesta clínica adecuada, es decir, que ya lo tenemos en riesgo bajo, pues entonces nos mantenemos. Si el paciente está en riesgo intermedio o alto, tendremos que escalar el tratamiento. Si teníamos un fármaco, pues agregamos 2. Si empezamos con 2, agregamos 3. Pero si fue del paciente en clase funcional 4, que empezamos con triple droga y no tiene una respuesta adecuada, entonces hay que pensar en que ese paciente debe de ir a trasplante pulmonar. Estas tablas no voy a ahondar mucho, se encuentran en las guías internacionales para tratamiento de hipertensión pulmonar. Aquí está la lista de medicamentos con su nivel de evidencia, tanto para monoterapia, de acuerdo a eficacia, terapia secuencial combinada, es decir, primero empezar con un fármaco, luego con 2, luego con un tercero. Tenemos terapia combinada de inicio, es decir, 2 fármacos iniciados simultáneamente. Y bueno, en nuestro país es importante mencionar que contamos con todos los fármacos, inhibidores de fosfodiesterasa 5, todos, estimulador de bonilato ciclasa, el único que hay. Tenemos todos los antagonistas del receptor de endotelina, de prostaciclinas tenemos iloprost inhalado, treprostinil intravenoso, treprostinil subcutáneo. Próximamente vamos a tener también Selexipag en este año. Entonces, contamos, como pueden ver, con todo el armamentario para tratar estos pacientes. Sin embargo, el costo de los fármacos los puede hacer prohibitivo en algunos grupos de población. Finalmente, voy a comentar que el trasplante pulmonar es una opción para curar estos pacientes. Los curamos de la hipertensión arterial pulmonar, pero bueno, vienen los problemas inherentes al trasplante, por eso no se ofrece de primera instancia, se ofrece cuando ya se agotó el tratamiento médico óptimo. Entonces ofrecemos el trasplante, es un procedimiento complejo. Hace algunos años se les sacaba la vuelta a trasplantar a estos pacientes porque eran los que tenían peor pronóstico. Sin embargo, la referencia temprana, los avances en las nuevas técnicas de trasplante, en el soporte vital como el uso de ECMO, y los nuevos fármacos inmunosupresores o las estrategias de inmunosupresión han ayudado a mejorar la sobrevida en el trasplante y como vemos podemos tener sobrevidas a 10 años en algunos centros de hasta 60% posterior al trasplante. Para terminar, recuerden que el diagnóstico temprano y el abordaje sistematizado nos van a llevar a tener a nuestro paciente bien caracterizado y por lo tanto ofrecerle el mejor tratamiento. Y el tratamiento de estos pacientes debe ser en conjunto con un centro especializado de hipertensión pulmonar, donde se cuente con todos los especialistas para evaluar a estos pacientes, donde haya disponibilidad de fármacos, donde existan estudios de investigación en los cuales se pueden beneficiar los pacientes, donde se puedan hacer todos los estudios que comentamos en el algoritmo diagnóstico y que además se cuente con un programa de trasplante pulmonar. Muchas gracias.